Cuaderno de En comunicaciones. el cuaderno de comunicaciones. Vean el cuaderno el nuestro. de tapas azules. El nuestro, el de comunicaciones te lo llevas vos, te lo damos hoy. Está bien, está bien. Y bueno, antes de que arranquemos a charlar, tenemos un audio como para introducir el tema de la jornada de hoy. Hablábamos de las declaraciones de Juan Manuel Urtubey, el gobernador de Salta, en las últimas horas. Le estaban preguntando por el aborto a Urtubey y empezó a hablar del embarazo adolescente y dijo esto. Siendo poco y nada. Nosotros hace poco lanzamos un programa con un Ministerio de Primera Infancia, una creación que hicimos ahí, lo que significa la prevención del embarazo adolescente utilizando inteligencia artificial, con una reconocidísima empresa de software del mundo, que estamos haciendo plan piloto. Vos podés hoy, con la tecnología que tenés, prever 5 o 6 años antes, con nombre y apellido y domicilio, cuál es una niña, futura adolescente, que está en un 86% predestinada a tener embarazo adolescente. Trabajemos sobre eso, como decía. Bien, ¿Se puede, che? Yo le preguntaba si se podía, pero me quedó claro. Yo creí que era 100%, o sea que te decían, esta niña con estos datos va a estar embarazada en 6 años. No, el 86%. Aparte dice predestinada, no Sí, habla sí, de sí. probabilidades, No, habla no, de destino. De destino, claro, está. Sí, sí, El sí. 86% del destino es una forma extraña de expresar las cosas. Estas cosas, la verdad, a uno le pasan por arriba como una especie de topadora y Claro. te hacen dudar de tu fe en la humanidad directamente. Claro, claro. Sí, sí. Pero la verdad que es una locura desde donde lo veas. Es una mezcla de solucionismo tecnológico con plata gastada al rolete. ¿Sabes qué es lo primero que pensé cuando escuchaba esto? El otro día lo charlamos en producción, yo dije, acá hay un curro. Digo, Siempre porque, hay algo. claro, porque existe la posibilidad de utilizar la tecnología para eso. Sí, o sea, en el mundo se usa cada vez más la tecnología de ciertos tipos de lo que se le dice inteligencia artificial para mejorar la estadística alrededor de distintas cosas. Puede ser criminalidad, puede ser probabilidad de tener un embarazo adolescente. O sea, existe eso. Y se puede, de última, si querés, mejorar la estadística sobre algo utilizando esa información. El tema es el siguiente. Recién estábamos bromeando recién, ¿no? Pero no podemos decir, no sabemos si acá hay un negocio espurio, digamos. Hay quizá un negocio normal, que es pagarle a una empresa de software para que te dé un servicio de una cosa X. Ahora, si eso funciona o no funciona, es muy difícil de determinar porque necesita una auditoría y un control público y transparente que por lo general no existe. Lo que sí hay es quizá una asignación de recursos que no es por ahí la mejor. Con esa plata por ahí podrías hacer muchas más cosas para esta problemática, o cosas más efectivas o que ya funcionan en el contexto local. Y otra cosa que tenés también es esta idea del solucionismo tecnológico que totalmente ignora el impacto que esto tiene para los datos personales, porque estás hablando de datos sensibles, como es la vida sexual, de menores de edad, de gente que no es menor de edad, pero que también es parte de una población. O sea, lo que hace sensibles a los datos no es tu mayoría o minoría de edad, sino el tema al que se refiere, en este caso, de la sexualidad y la salud. Pero bueno, en este caso es agravante un poco también el hecho de que se trate de menores. Entonces, que el Estado trate estos datos, los maneje, los recolecte por un lado, bueno, eso es parte de las cuestiones de salud pública, ¿no? Pero que los maneje de una forma tan ¿cómo decirlo?, tan descuidada y que los transfiera a un tercero para que un tercero los trate, eso es una locura. Hoy también veía que decían que no lo veía la empresa porque estaban encriptados o cifrados, que es lo mismo. Eso es una mentira absoluta, porque no hay forma de que vos puedas trabajar sobre una pieza de información si no la podés leer. Claro, uno no sabe primero cuáles son las variables que cruzan, cuáles son los datos que cruzan para obtener el resultado ese del 86% de probabilidad, de predestinación, porque ni siquiera habla de probabilidad. Sí. La pregunta que se abre es respecto a eso. El manejo de los datos por parte del Estado, porque uno muchas veces es muy crítico con empresas. El caso de Facebook hoy está como paradigma de eso, ¿no? Ayer o anteayer, ya no recuerdo, creo que fue ayer que Mark Zuckerberg estuvo explicando ante el Congreso norteamericano lo que sucedió con Facebook. Pero ¿qué pasa con el Estado y esos datos? Y pienso qué pasa con el Estado y esos datos, sobre todo después de con la oleada de la cuestión de los datos biométricos, un montón de datos nuestros que tienen ellos y que uno no sabe cuándo se los ceden a un tercero para que los analicen, ¿no? Exacto, o sea,
El Estado necesita, para cumplir sus fines y para dar los servicios públicos, manejar información de los ciudadanos, inclusive información sensible. Ahora, tiene que haber protocolos muy estrictos para ese manejo. En Argentina nosotros no sabemos muy bien qué hace cada repartición municipal, provincial o nacional con información de los ciudadanos. No lo sabemos bien, no hay controles, salvo alguna excepción quizá, no hay controles generales, exhaustivos, abiertos y transparentes sobre qué pasa con esa información. Y las leyes de protección de datos tienen una enorme deuda, que es la de los fines del Estado y lo que el Estado hace con la información de los ciudadanos. De hecho, una de las excepciones de la ley de protección de datos, que le da como una especie de carta blanca o cheque en blanco al Estado, es la propia ley se lo da, ¿no? Dice que el Estado, para el cumplimiento de sus fines, no tiene que pedirle permiso a nadie para hacer lo que quiera con la información, ¿no? Siempre y cuando eso esté dentro de las finalidades de cada oficina. De hecho, hace poco fue la polémica el año pasado con los datos de ANSES que se trasladaban a Jefatura de Gabinete de Ministros para mejorar la comunicación de los actos de gobierno. Ahora nadie sabe, el director de protección de datos encontró que eso no era ilegal porque de acuerdo a la letra de la ley, está bien, sí, es el Estado con el Estado para sus fines, para los fines de la oficina esa, etc. Ahora, ¿quién tiene esa información y cómo la está usando? Es una auditoría permanente que nadie está haciendo. Entonces ahí hay que abrir un poco más los ojos y tener cuidado. El Estado, las empresas son una amenaza. Ahora el Estado también lo es. Hay lugares como en México en donde el gobierno es represivo, desaparece periodistas, por ejemplo, y utiliza información que saca de empresas privadas, la toma de los propios bases de datos del Estado. Cuando el Estado es tu oponente, imagínense lugares como Honduras, Nicaragua, México, como decíamos recién. Claro. Es peligroso el solo hecho de que exista y que se maneje. Por eso el control preventivo es la clave, es lo que va a evitar los futuros escándalos, va a evitar los grandes problemas. Yo te hago una pregunta con respecto a esto que decía Urtubey puntualmente y el acceso a los manejos. Urtubey hablaba de niñas predestinadas. El acceso de datos de menores que en cierta forma tienen la tutela de sus padres, no implica una variable muchas veces en un montón de, por ejemplo, plataformas digitales, el acceso a menores es restringido, precisamente por su condición de menores. ¿El Estado puede obtener eso de alguna otra fuente que no sea...? Bueno, el Estado lo obtiene, por ejemplo, cuando te hace el documento. Y le hace el documento a menores, tiene datos biométricos, que sería la huella, la foto en alta definición. El Estado tiene datos de menores. Ahora, para un tratamiento de esos datos que sea más allá de lo mínimo indispensable, haría falta el asentimiento de los padres para eso. Aunque sea cruzar bases de datos, porque debe tener datos el Ministerio de Salud, datos del Ministerio de Desarrollo Social. Vivienda, la parte económica, ingresos. Para cruzar esos datos que el Estado tiene en distintas dependencias, ¿hace falta también? Según la ley, hoy en día no. Yo soy de los que piensan que tendría que haber un pedido de autorización y tendría que haber mucho más control, al menos preventivo, de todo esto antes de que suceda. La ley hoy no lo prevé. Dice que el Estado puede básicamente para sus fines hacer lo que quiera. Claro, porque incluso uno se puede quejar de Facebook, por ejemplo, para poner algo, pero uno firma un acuerdo. Cuando uno se hace una cuenta en Facebook, está firmando un contrato de alguna forma, que es discutible, que tiene un montón de cosas, pero en el Estado es como menos claro y debería ser mucho más transparente. Bueno, exacto, sí, hay una obligación activa de transparencia en el Estado. Por parte de las empresas, de hecho, ahora se está diciendo que aunque uno firme esas condiciones, ese consentimiento no es válido porque son demasiado largas, porque uno nunca sabe qué va a pasar, cambian todo el tiempo, digamos. Entonces se dice que el consentimiento está viciado por eso. Entonces uno puede acordar con algo que no sabe qué es, básicamente, ¿no? Ahora, con el tema del Estado, como decía yo recién, quizá antes, en una época de los años 90, 80, en donde la ley de protección de datos la actual fue concebida, porque sigue las directrices de una directiva europea del año 2000, 99, 98, 99. El hecho de que el Estado cruzara bases de datos o recolectar información o pasara información de una dependencia a otra no era por ahí tan grave. Pero hoy en día con esto de Big Data, que es el análisis de grandes cantidades de datos cruzados, esto de el aprendizaje automatizado
que es lo que Urtubey le llama inteligencia artificial, se le suele llamar así también. ¿Cómo es el aprendizaje? Aprendizaje automatizado. Lo que se hace es meter grandes bases de datos en computadoras que empiezan a cruzar variables, inclusive sin instrucción previa. Entonces lo que hace la computadora es encontrar sola patrones y te muestra, por ejemplo, una correlación que vos no viste antes. Y de hecho eso es lo interesante también, se pueden encontrar cosas piolas. Y de hecho se usa en el mundo para prevenir epidemias, por ejemplo. Predecir cómo se va a trasladar una epidemia de un lugar a otro. O sea, tiene muchos buenos usos esto. Ahora, esto tendría que hacerse con mucho cuidado. No digo que no hay que hacerlo, digo que hay que hacerlo con muchísimo cuidado, con consentimiento, con un control y una transparencia, pero extremos. Más aún si se lo pasa a terceras personas o empresas. Esto de que se están cifrados en la nube, mentira. Cualquiera para poder tratar esa información tiene que poderla leer. Y perdón, no es lo mismo que vos utilices este método para identificar patrones o tendencias que para identificar personas con nombre, apellido y domicilio, que eso fue lo que dijo Urtubey. Vamos a poder identificar niñas con nombre, apellido y domicilio. Claro, no una población, de una área. Claro, decir, bueno, por un lado, esa identificación específica es más grave, claro que sí. Ahora, de todas maneras, aunque no fuera específica, la consecuencia que va a tener ese algoritmo, por así decir, o ese estudio que se hace, va a afectar a personas específicas. Porque, por ejemplo, ponele que de un análisis como este puede surgir si se da o no se le da una ayuda social a una persona. Puede surgir, por ejemplo, se está usando sistemas de inteligencia artificial, entre muchas comillas, en Estados Unidos, por ejemplo, para determinar si una persona es peligrosa o no es peligrosa, para darle libertad condicional. No es lo único que informa la decisión del juez, pero los jueces ante una máquina, que tenemos esta idea de que las máquinas no se equivocan, ¿no? Con voto electrónico nos pasaba lo mismo. ¿Qué va a hacer un juez? Va a decir, no, voy a ir al revés de lo que dice la máquina y voy a darle a esta persona la libertad condicional. No, digamos, a lo que voy es a que nos estamos volviendo cada vez más dependientes de estos sistemas automatizados y no hay que ir directamente a comprarle a la empresa que viene a ofrecernos la solución de inteligencia artificial para la basura o para el embarazo adolescente o para cualquier problema del Estado. Lo que hay que hacer es tener muchísimo control y muchísimo cuidado antes para evitar los grandes escándalos que nos aparecen y nos explotan después en la cara, ¿no? Y perdón, y agrego una sola cosa. Sí. Más con el Estado, mucho más con el Estado. El Estado cuando funciona puede ser injusto, como decíamos recién. Puede determinar o no tu libertad, puede darte o no darte un subsidio de algo, puede hacer que se te cobre más caro o más barato una cosa, puede determinar si vas a acceder a un beneficio social o no. Ahora, cuando el Estado funciona mal, o sea, cuando funciona bien tenés estos problemas que ya son bastante graves. Pero cuando el Estado funciona mal, cuando el Estado se vuelve tu enemigo político o lo que fuere, se habla mucho de los populismos y de derechas o de izquierdas cuando empiezan a surgir y cómo pueden abusar del poder del Estado. Imagínate un Estado que quiera abusar de eso, de esas grandes cantidades de información que tienen sobre los usuarios. El Estado es el único que tiene hoy el poder de decidir sobre tu vida, sobre tus bienes, sobre tus prestaciones sociales. Hoy, hasta ahora, es lo que queda al menos de la soberanía nacional, sigue existiendo para eso. Por eso hay que tener muchísimo, pero muchísimo cuidado. Javier, muchísimas gracias. Por favor, gracias a ustedes. Me quedaron un montón de cosas que charlaremos en las próximas. Pero para eso estamos. Muy bien, Javier Palero.